Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. La clase del día de hoy es la clase de Descubrimiento y Conquista que pertenece al primer ciclo de enseñanza media de adultos del Colegio San Valentín. El objetivo de la clase del día de hoy es reconocer hitos y personajes en el proceso de descubrimiento y conquista de Chile. Caracterizar las formas de trabajo obligatorio impuesta por el conquistador español sobre la población indígena y reconocer y caracterizar las diferentes fases del proceso de la Guerra de Arauco. Como ustedes verán, esta es una clase muy, ¿no es cierto?, que vamos a hablar tres temas, ¿ya? Los periodos son descubrimiento y conquista de Chile, que ustedes deben tenerlo clarito, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza el periodo del descubrimiento y cuándo empieza el periodo de conquista en Chile? Eso lo tuvieron que hacer, ¿no es cierto?, cuando hicimos el tiempo, ¿ya? Vamos a ver entonces, cuando hablamos de descubrimiento de América, los historiadores se ponen frente a una duda historiográfica, digamos, porque para los europeos encontrar un nuevo continente fue maravilloso para ellos porque encontraron materias primas, sometieron a las personas, para ellos fue solamente ganancia. De hecho, los españoles que llegaron a América eran lo último que botó la ola, o sea, gente que estaba presa, gente enferma, gente condenada. Entonces, finalmente, lo que llegó acá a América fueron españoles de muy mala clase, ¿ya? Bueno, para los nativos de América, los indígenas, como mal llamados fuimos por los españoles, porque ellos pensaban que iban a llegar a las Indias, y América claramente era otro continente. Fue un tremendo conflicto porque lo que llegaron ellos era buscar oro, y el oro que tenían acá los indígenas no era un tema de intercambio económico, no era parte del mercantilismo, sino que era algo que estaba entre ellos y que para ellos era como otra cosa que estaba en la naturaleza. Por tanto, otros historiadores hablan del encuentro entre dos mundos o el choque entre culturas, ¿ya? Bueno, tenemos primero en México, donde Hernán Cortés somete al imperio azteca, y así empiezan a llegar sucesivamente muchos españoles. Uno de estos fue Francisco Pizarro, que llega a lo que es el imperio inca, en actualmente, ¿no es cierto?, parte de Perú, de Bolivia, inclusive Chile, ¿ya? Entonces, bueno, Francisco Pizarro derrota al Atahualpa, que era el cabeza de la organización del Imperio Inca, y se toma todo este territorio. Y aquí tenemos a un Dieguito de Almagro que, bueno, lo ayuda a Pizarro a hacer esta empresa de conquista. Y finalmente Pizarro no quería que Almagro también tuviera poder, pues entonces en realidad hubo una disputa entre ellos y Almagro dijo, mira, ¿sabes qué? Quédate tú acá, yo me voy a ir hacia el sur porque me dijeron los yanaconas, chiquillos, eran los indios de servicio, eran los mismos indios incas, en este sentido, que fueron conquistados y los españoles lo usaron para su trabajo, ¿ya? Entonces ellos le decían a Almagro, oye, no, si para el sur hay mucho más oro que acá, ¿no? Tú tienes que irte nomás. Entonces, bueno, Almagro no le pide permiso a Francisco Pizarro y se manda a cambiar hacia el sur. ¿Cuál fue su expedición? Bueno, sale desde el Cusco en 1535 y sigue el camino del Inca hacia el sur, que era el camino, ya, por la cordillera, por la alta cordillera, chiquillos, con esas oscilaciones térmicas a temperaturas muy altas o muy bajas en la noche. Hay crónicas que dicen que los soldados, a la gente que lo acompañó, se quedaban con las botas en los pies, que se le rompía la nariz. Fue terrible, ¿ya? Entonces, bueno, ellos van por la cordillera, ¿no es cierto? Salen con él 500 españoles, 100 negros y 1000 indios yenaconas.
Y ellos llevaban las ropas, los víveres, las armas, todo lo que tenía porque él sabía que finalmente se iba a encontrar con gente de la zona, ¿ya? La ruta escogida fue por el altiplano boliviano para cruzar la cordillera y arribar al valle de Copiapó. ¿Qué creen que pasó ahí, po? O sea, no le fue muy bien, po. Ya, miren aquí. Lamentablemente la altura, las inclemencias del tiempo y la falta de alimento hicieron estragos en la hueste. La hueste, chiquillos, es la gente con la que iba Diego Almagro. O sea, son todos los hombres, caballos, etcétera, todo lo que iba, ¿no es cierto?, para conquistar un nuevo territorio. Falleciendo casi la mitad de los hombres. La expedición se instaló en el Valle de la Concagua y desde ahí se enviaron 2 expediciones hacia el sur del territorio. Una al mando de Gómez de Alvarado, que llega hasta el río Itata y se enfrenta a los mapuches del reino Huelén, y la otra al mando de Juan de Saavedra, quien recorre el litoral de la zona central explorando la bahía de Valparaíso. La expedición no encuentra las riquezas esperadas y vuelven al Cusco por la ruta del desierto, desilusionados por la pobreza de Chile. Para Almagro las dificultades continuaron, pues a su regreso al Perú tuvo que participar en el aplacamiento de una nueva sublevación indígena y posteriormente combatió contra Pizarro por el control del Cusco. Finalmente fue condenado a muerte por las fuerzas de Pizarro. Muere ejecutado en 1538. Entonces, ¿qué le pasó a Dieguito? Él pensaba que aquí iba a encontrar oro, mucho oro, ¿no es cierto? Que iba a ser más rico que Francisco Pizarro, y finalmente lo que pasó era que los engañaron, pues. O sea, cuando llega la primera, cuando baja el rey Tata y se enfrenta con los mapuches en el reino Huelén, o sea, ahí se dio cuenta que aquí las personas, los nativos de este lugar eran tremendamente bélicos, pues, ¿ya? Entonces le fue mal, se devolvió al Cusco y en el Cusco lo mata Pizarro. Pero si esta teleserie es muy buena, bueno, ahí vemos a don Dieguito. Después, el hijo de Diego Almagro mata a Pizarro, ya, pero esa es otra historia, así que, bueno, vamos a dejar ahí, ¿ya? Entonces, bueno, después del fracaso de Diego Almagro, que él entonces se llama nuestro descubridor, ya, se supone que Chile se llama Chile porque había un pajarito que en su sonido, o sea, como en su onomatopeya, decía tili tili. ¿Ya? Entonces por eso decían que aquí de acá se llamaba Chile. Bueno, entonces Pedro Valdivia escuchó esta historia de Almagro y en realidad decía, oye, pero ¿cómo le fue tan mal? Pues, o sea, no puede ser tan malo. Y en realidad, a diferencia de Pedro de Pedro Valdivia con Diego Almagro, es que Pedro de Valdivia quería fama, quería que lo estudiaran en la historia de Chile. Pues. Y así estamos nosotros aquí estudiando Pedro Valdivia. Bueno, y Pedro Valdivia, a diferencia de Diego Almagro, no tenía muchas lucas. O sea, sí, igual él había sido militar en España y todo lo demás, pero no tenía la plata que había tenido el de Rial, amigo de quien devastó el imperio inca, ¿ya? Entonces, bueno, Pedro Valdivia dice, ya, ¿saben qué? Yo quiero fama, ¿verdad? Yo quiero que suene mi nombre ahí. Entonces dice, ya, yo voy a ir a Chile. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa? Para financiar su empresa se asoció con Francisco Martínez y el Oso de Monroy. La autorización de la empresa fue entregada por Francisco Pizarro. ¿Qué quiere decir esto? Que este no se fue sin la autorización del virrey. Ya, él se fue con permiso. Porque si le iba mal tenía que volver y estar bien. ¿Ya? Entonces la conquista es el segundo periodo de la historia de Chile que comprende desde 1536 a 1541. ¿Ya? No fue financiada por la corona, sino que por particulares. Las empresas de conquista, chiquillos, se llaman empresas de conquista porque las personas se aventuraban a ir a un nuevo lugar donde tenían que fundar ciudades, tenían que hacer su vida, pero esto era sostenido por ellos mismos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, llegaron los primeros españoles acá a América, necesitaban las capitulaciones, que era el permiso del rey. Sin embargo, acá, como habían virrey, ellos tenían que darle también un permiso, ¿ya? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué vinieron acá? Bueno, para buscar mayores recursos, ¿ya? Sobre todo oro. ¿Y quién vinieron a conquistar? Hidalgos y villanos. Los hidalgos eran los menos, ¿ya? La gente educada,
la que tenía una educación, por ejemplo, militar o eran hacendados, ¿ya? Y los villanos, que eran los habitantes, la gente popular, como les dije en un momento, que eh, hay muchas veces donde soltaron a los presos de las cárceles para que cruzaran el continente para aventurarse acá, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan con cuántas personas salió Almagro? Bueno, en comparación con Pedro de Valdivia, que sale también del Cusco en 1540, con una hueste de 12 españoles. 12 españoles. Ya Almagro había salido con 500. Y en el camino logra reclutar 150. Más la ayuda de 1500 indígenas yanaconas que se unen, ¿no es cierto?, cruzando el desierto de Atacama y arribando al Valle del Mapocho casi un año después. Valdivia, a diferencia de Almagro, fue vivo, po. O sea, él se fue por el desierto. Él tenía clarito que si se iba por el desierto, claramente iba a evitar todas las muertes que le ocurrieron, ¿no es cierto?, en la expedición de, como le pasó a Almagro. Además, esto igual tiene un poquito de cagüina, porque quien acompaña a Pedro de Valdivia fue Inés Suárez. Inés de Suárez, porque era casada con Juan Suárez, lo acompañó. Ellos se conocieron en España y Inés llega acá buscando a su marido, Juan. Finalmente no lo encuentra y se dice que es la concubina de Pedro de Valdivia, ¿ya? Finalmente fue su señora, fue su amante, fue todo, porque Valdivia tenía a su esposa en España, ¿ya? Inés de Suárez cumple un papel sumamente importante y fundamental para la fundación de Santiago, y de hecho ella cuando se muere súper millonaria, ¿ya? Para la época. Bueno, cuando llegan acá, llegan al Cerro Huelén, actual Cerro Santa Lucía, para que ustedes sepan, el 12 de febrero de 1541. Y ahí, ¿no es cierto?, fundan lo que es esta ciudad. Esta ciudad, chiquillos, la que vio Pedro de Valdivia, no es para nada la que conocemos nosotros ahora. La Alameda tenía álamos, había un río Mapocho clarito, ¿ya? Era maravilloso el paisaje, entonces él decía, yo tengo que fundar mi ciudad acá, ¿ya? Y le puso Santiago en homenaje al santo San Santiago, o sea, Santiago finalmente, ¿ya? La ciudad de Santiago fue fundada en 1541 y se emplazó teniendo como límites por el oriente el Cerro Santa Lucía, ¿no es cierto?, al norte el río Mapocho, al sur la Cañada de San Francisco, por la que corría un brazo del Mapocho, o sea que era la actual Alameda. Y el poniente la chacra de Diego García de Cáceres, ¿no es cierto?, que era la gente más importante que vino y que lo acompañó. Bueno, esta planificación de la ciudad, este cuadro, se llama Plano Damero. Es decir, en la plaza de armas, que es la plaza de armas actual, y alrededores vivía la gente más importante, donde estaba la iglesia, ¿ya? Y en la casa como de gobierno de ellos, ¿ok? Y la idea de esto era que las personas se iban a repartir en unas manzanas, ¿no es cierto?, este territorio, ¿ya? La gente que lo acompañó, la que estuvo luchando con él y todo lo demás, ¿ya? Bueno, los primeros años fueron tremendamente difíciles, les costó encontrar oro y plata, y finalmente se va a Viña del Mar, han ido a Viña del Mar, a lo que es ahora el estrecho Marga Marga, y bueno, ahí encontraron un lavadero de oro. Pues entonces Pedro Valdivia, cuando encontró eso, inmediatamente mandó al rey en España barcos y barcos con oro, diciendo que Chile era lo mejor que había en el mundo. O sea, de hecho, Pedro Valdivia es considerado como el primer escritor de Chile. O sea, hablaba y lo describía de una forma poética, de una prosa maravillosa. Entonces la idea era que a él lo ayudaran y lo financiaran. De hecho, por eso, cuando trató de irse hacia el sur, ya a la Araucanía y todos esos lados, en España le pagaron un ejército, ya, porque él hablaba tan bien, lo vendía tan bien, que el rey le creía, ya. Bueno, la idea era construir, fundar ciudades, porque si él fundaba ciudades, él empezaba a tener poder, ya. Entonces, bueno, funda Santiago, y aquí no le salió nada bien porque el lonco,
Michi Malonco, ¿no es cierto?, que estaba aquí gobernando Santiago, le dio la pelea varias veces, pues le quemaron Santiago 7 veces, pues, ¿ya? Bueno, y ahí está donde está la proeza de la Inés Suárez, que ella quedó acá, mientras Valdivia se iba a fundar sus ciudades hacia el sur, hacia el norte, hacia el sur, hacia la Serena, ¿no es cierto?, etcétera. Y la Inés decapita a siete, dos, no me acuerdo cuántos caciques que los tenían presos porque sabía que ella es la que tenía que mandar. Los españoles, en realidad. Los invito a ver, chiquillos, el documental número 1 de Algo Gran Hecho por la Historia de Chile. Lo relata sumamente bien ahí y queda clarito, ¿ya? Entonces, bueno, Pedro se va a fundar ciudades, ¿no es cierto? Y en 1553 se sublevaron contra los españoles. El ataque se inició en el fuerte Tucapel, dirigido por Lautaro, o Leftaro, ¿ya? Lautaro es lo españolizado, y de hecho Pero al día lo llamó Felipe, que era un niño mapuche, que fue sometido a un cierto trabajo indígena por parte de los españoles, y Lautaro es quien al final en la batalla de Tucapel lo mata, ¿ya? Entonces, ¿qué trae consigo esto? Bueno, el trabajo que obligan los españoles a los indígenas como forma de tributar al rey. ¿Cuál era la recompensa en este caso? Este trabajo se llamó encomienda, donde ambos, tanto el encomendero, es decir, el español que venía, ¿no es cierto?, y que hacía trabajar a este indígena, eran vasallos del rey, ¿ya? Y a su vez, bueno, el rey los protegía a ambos, pero aquí el único que pagaba impuestos, por decirlo así, era el indígena. ¿Y qué tenía que dar, no es cierto, el señor, el español? Bueno, tenía que protegerlo y evangelizarlo. Los invito a ver, chiquillos, también la película La Misión. Muy donde se ven estas cosas cuando llegan justamente los españoles a América. Ya. Después que mataron a Pedro Valdivia, chiquillos, se extiende una larga guerra sostenida, casi 3 siglos, prácticamente toda la colonia, el periodo colonial después de la conquista estuvo sometido bajo esto. Entonces la guerra de Arauco. ¿Han escuchado la canción de Violeta Parra, Arauco tiene una pena? Bueno, esto es. El pueblo mapuche se enfrenta contra la corona española, que eran los conquistadores, ¿no es cierto? Esta tuvo 3 etapas. La etapa de ofensiva, la defensiva y de parlamento o vía de frontera. La etapa ofensiva, chiquillos, fue cuando los españoles empezaron a atacar, ¿ya? O sea, cuando los sometieron a trabajar y todo ese tipo de cosas. La etapa defensiva es cuando los mapuches o el pueblo mapuche como tal empezó a adaptar las técnicas de guerra, el uso del caballo, las armas de fuego, ¿ya? Y la diferencia es que ellos eran como más osados, o sea, ellos montaban a pelo el caballo, entonces le llevaban bastante ventaja a los españoles. Y finalmente tenemos un parlamento vía de frontera, donde hubo una cierta paz entre ambos. Ya para este periodo la población era totalmente mestiza prácticamente, es decir, hijos de españoles con indígenas eran los que más habían. Por tanto, había que tener una paz con esto, pero esta paz era una paz bastante gruñida porque los españoles no podían cruzar más allá de la frontera del Biobío, ya porque ese territorio era, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche como tal. Y ahí igual habían enfrentamientos, etcétera, ¿ya? Bueno, lo que les acabo de decir, después este PPT ustedes lo ven ahí. Y la síntesis de la clase del día de hoy, entonces, el descubrimiento de Chile fue hecho por Diego de Almagro en 1536. O sea, nuestro descubridor es Diego de Almagro, ¿ya? La conquista de Chile la realizó Pedro Valdivia en 1541, fundando la ciudad de Santiago y otras. Los años que continuaron a la conquista de Chile conformaron los cimientos de la época colonial, pues desde ese momento los españoles se repartieron a los indígenas bajo el sistema de encomienda, o sea, el trabajo, ¿no es cierto?, de los indígenas, para que estos trabajaran en los lavaderos de oro y en la agricultura, sustentando así la empresa de conquista española en Chile.
Los momentos más álgidos vividos entre españoles e indígenas de la época fue la Guerra de Arauco, que tuvo 3 etapas de enfrentamiento. Estos dos bandos donde finalmente se logra la paz a través del Parlamento. Ya, chiquillos, la actividad que ustedes tienen que hacer, que es la tercera nota, van a crear un crucigrama. ¿Cómo van a crear un crucigrama? Van a volver a leer este PPT. El PPT solo que está colgado en la página de Classroom, ¿ya? Y van a extraer 15 conceptos con sus respectivas definiciones. Imagínense que van a hacer un cuestionario, ¿ya? Y después de eso, cuando hagan con la otra clase que va a venir, ¿no es cierto?, el día lunes, ustedes van a confeccionar un crucigrama, así como el típico puzzle que uno ve en el diario, ese mismo. El día de entrega tiene que ser el viernes 15 de mayo a mi correo, ¿no es cierto?, patricia.galleguillosco@csblaflorida.cl. Si tienen alguna duda, también escríbanme el correo, ¿ok? Espero que hayan aprendido hoy día y ahora los dejo en paz. Cuídense. Chao, chao.